Hola César, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo, Rosana. De verdad, muy feliz. Muy bien, yo también. Hoy inauguramos una sección. Queremos decirle a toda la gente que ve todos los vídeos del canal del Gibor, primero agradecerles las miles de personas que ven nuestros vídeos, bueno, tus vídeos, para ser más exactos. Y queremos decirle a la audiencia que leemos los comentarios, vamos respondiendo poco a poco, pero no podemos hacerlo al ritmo que nos gustaría. Tampoco podemos contestar de la manera extensa que cada pregunta se merece. Así que hemos inaugurado esta sección donde tú vas a poder ir respondiendo esas preguntas que la gente va formulando y de alguna manera puedes explicarlas un poquito mejor. Así que si te parece, empezamos con la primera pregunta, que Vamos allá. sería, vamos allá, ¿cómo podemos diferenciar una revelación que viene de Dios de una que no es genuina, bien sea porque, bueno, es sugestión, imaginación o porque viene del diablo? Pues existe una regla bastante clara en la Biblia precisamente sobre ese tipo de revelaciones y se encuentra en la carta a los Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1. Y me parece que además es enormemente interesante porque Pablo efectivamente se encuentra con que esas iglesias que ha ido plantando, que ha ido fundando, que ha ido abriendo en Galacia, se estaban desviando y además se estaban desviando hacia una herejía de carácter judaizante y parece ser que en algún caso apelaban a supuestas revelaciones espirituales. Y Pablo da la siguiente regla. Dice así en Gálatas capítulo 1, y versículos del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo es bastante claro y reconoce que efectivamente existe una visión que puede aparecer, que de pronto alguien presenta como una revelación, que intenta y se enfrenta con el evangelio que predica Pablo, que por cierto aparece en esa misma carta a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 16, donde dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo señala que hay un evangelio de salvación muy claro y que ese evangelio afirma que la salvación no es por obras, no es por méritos, no es por merecimientos, no es por ceremonias, no es por ritos. La salvación es a través de la fe en el sacrificio de Cristo sin las obras. La salvación es un regalo de Dios, no un mérito del hombre. Si alguien predica ese evangelio, efectivamente estamos viendo a una persona que predica el mismo evangelio de Pablo, el mismo evangelio de los apóstoles. Si alguien, por el contrario, presenta un evangelio distinto, la idea de que la salvación es a través de las obras, de los méritos, de los merecimientos, de ceremonias, de ritos, está predicando otro evangelio, un evangelio falso. Y alguno diría, bueno, pero quizá ese mensaje viene respaldado por alguien que dice que es un apóstol, viene respaldado por un ángel. Y Pablo dice, si es un mensaje distinto al de este evangelio, aunque lo presente un ángel, aunque lo presente alguien que aparece como apóstol, ese tiene que ser rechazado. De manera que la idea es bastante clara. ¿Cómo sabemos si una supuesta revelación es una revelación genuina que viene de Dios o, por el contrario, es una revelación falsa? Pues muy sencillo. Si es una revelación en la cual se disminuye el valor de la obra de Cristo suficiente para salvarnos y pretende que a esa obra de Cristo en la cruz hay que añadirle otras cosas,
nuestras obras, ritos, ceremonias. Eso no viene de Dios, eso tiene que ser rechazado. Si en algún momento, quizá no la obra de Cristo, pero sí la persona de Cristo es minimizada, es reducida, es jibarizada por ese mensaje, aunque venga de un ángel, aunque venga de alguien que pretende tener autoridad apostólica, tiene que ser rechazado. Y esto es enormemente importante porque al final la piedra de toque para poder saber si una revelación es genuina o no lo es lo que tiene la Biblia, es lo que contiene la Biblia, es el mensaje de la Biblia. Si se amolda ese mensaje de la salvación por la gracia a través de la fe, efectivamente estamos hablando de que puede ser un mensaje genuino, es un mensaje verdaderamente relacionado con la palabra de Dios. Si por el contrario presenta otro camino de salvación, presenta una figura de Jesús que no es la que aparece en la Biblia, sin el menor género de dudas hay que rechazarlo, incluso aunque hubiera venido por una revelación angélica o hubiera venido supuestamente de una autoridad apostólica. Y esto es algo tremendamente importante porque, por supuesto, la idea de una revelación angélica o sobrenatural abunda en la historia del cristianismo y de otras religiones. Mahoma pretendía que había recibido una revelación angélica. ¿La podemos aceptar? No, porque choca totalmente con ese mensaje de la salvación por gracia a través de la fe que aparece en la predicación de Pablo y del resto de los apóstoles. Joseph Smith pretendía haber tenido una revelación angélica de la que derivaría, entre otras cosas, el Libro de Mormón. ¿La podemos aceptar? No, porque choca totalmente con el evangelio contenido en las Escrituras. Ellen G. White, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, pretendía tener revelaciones angélicas que le habrían mostrado, por ejemplo, que el día de reposo para un cristiano tiene que ser el sábado, el séptimo día. ¿Lo podemos aceptar? No, porque de nuevo choca totalmente con el mensaje que aparece contenido en el Nuevo Testamento. Una persona pretende que se le ha aparecido un santo, un arcángel, la mismísima Madre de Jesús. ¿Podemos aceptar ese mensaje? No, porque siempre son mensajes que chocan claramente con lo que enseña la Biblia. Y como dice de manera taxativa Pablo, escribiendo a los Gálatas, cualquier mensaje de este tipo que no encaja con el evangelio predicado por los apóstoles debe ser anatema, rechazado. Muy bien, tenemos una pregunta similar o relacionada que dice, ¿puede Dios guiar por sueños hoy? ¿Cómo distinguir un sueño espiritual de uno normal? Bueno, esta es una cuestión bastante delicada. La primera parte de la pregunta, ¿puede Dios guiar por sueños hoy? La respuesta puede ser perfectamente que sí. Dios es soberano, puede utilizar cualquier medio para guiarnos. A veces puede ser el consejo de un hermano, por supuesto la lectura de las Escrituras, por supuesto la meditación, la oración, también los sueños, llegado el caso, y hay ejemplos en la Biblia de esos sueños, como hay ejemplo, por ejemplo, de visiones. Pero ¿cómo podemos determinar si ese sueño es o no es una revelación de Dios? Pues aplicamos la misma regla, es un sueño que efectivamente encaja totalmente con el mensaje de Dios o por el contrario es uno de tantos sueños absurdos con los que nos encontramos de manera cotidiana. El sueño, a fin de cuentas, es una manifestación del inconsciente, es un fenómeno totalmente natural y, por lo tanto, no tiene por qué ser sobrenatural. Bueno, pues un sueño que efectivamente no nos marque algo que coincide con ese mensaje del Evangelio, sino que nos cuenta otro tipo de cosas. En principio tendríamos que rechazarlo de plano, como cualquier otra supuesta revelación con la que nos encontremos. Siempre la piedra de toque es el mensaje del Nuevo Testamento. Creo que ha quedado muy claro. Tenemos la siguiente pregunta. A ver, son todo preguntas muy interesantes. ¿Cómo discernir si una puerta abierta es providencia de Dios o simple oportunidad o tentación?
Pues yo creo que tiene mucho que ver con cuál es la finalidad de esa puerta abierta. Jesús deja muy claro en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, que debemos buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura, todo lo demás nos será añadido. Cuando hablamos de una puerta abierta, tenemos que ver exactamente hacia dónde nos dirige esa puerta abierta. Si esa puerta abierta efectivamente nos lleva a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, es una puerta que nos conduce a engrandecer el nombre de Dios, es una puerta que nos conduce a compartir de una manera más amplia el Evangelio, pues seguramente es una puerta que tenemos que cruzar porque es una puerta abierta. Si la puerta está definida en términos más materiales, más personales, más individuales, mucho menos espirituales, yo creo que hay que meditar bastante para ver si es una puerta abierta o es realmente una tentación. Y, por ejemplo, cualquiera que recuerde en el libro de Génesis ese momento en el capítulo 13 en que los pastores de Abraham se enfrentan con los pastores de Lot y los pastores de Lot riñen con los pastores de Abraham, cuando en un momento determinado Abraham le dice a Lot: mira, escoge la parte de este territorio que tú quieras, si tú vas a la izquierda yo me voy a la derecha, si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda. Evidentemente Lot tenía una puerta abierta para ir a donde quisiera, pero cogió el mal camino, decidió que lo importante no era dar prioridad a cuestiones espirituales, que lo importante no era dar prioridad, por ejemplo, a la familia, sino que lo prioritario era lo material, vio el terreno, vio la feracidad, la fecundidad tremenda de la tierra de Sodoma y decidió entrar por la puerta abierta de Sodoma, con consecuencias muy trágicas, catastróficas para él y para su familia. De manera que a veces la puerta abierta puede ser una puerta que está abriendo el Señor, y en otras ocasiones tenemos que reflexionar, porque si no es nada evidente que hay una prioridad espiritual, si no hay nada evidente en el sentido de que en primer lugar está colocado el reino de Dios y su justicia, esa puerta abierta puede que nos lleve en una buena dirección o puede que nos lleve en la peor de las direcciones, como pasó con Lot. Muy bien. Además, teníamos muy fresquito el capítulo de Génesis, efectivamente, porque lo vimos el otro día. Así que muy bien. Creo que la siguiente pregunta también puede ir relacionada, porque nos preguntan por qué a veces Dios guarda silencio incluso cuando uno ora o busca dirección. Porque Dios tiene sus propios tiempos, y yo siempre me acuerdo de un chiste que suele contar mi productor, Isaac Jiménez, cuando dice: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Bien, pues eso que él dice para burlarse de su impaciencia en ocasiones y que suena chistoso, es muy real. En muchas ocasiones Dios no guarda silencio, es que ya nos ha respondido. Y nos ha respondido diciendo simplemente que no nos va a conceder aquello que le hemos pedido, porque no es su voluntad. Y si no es su voluntad, es por nuestro bien el hecho de que nos sometamos a su voluntad. En otras ocasiones, Él tiene tiempos. Necesariamente nuestro tiempo no es el suyo. Es más, en muchas ocasiones, con certeza, nuestro tiempo no es el suyo. Y entonces, eso de decir dámelo ya, como el del chiste de dame la paciencia, pues en muchas ocasiones lo que hace es que pretendamos forzar situaciones que no deberíamos forzar, que deberíamos descansar en Dios. Yo creo que tenemos que estar seguros de que Dios siempre responde, de que el Señor siempre escucha, pero el Señor a veces da respuestas que no captamos porque quizá incluso no queremos captarlas, porque no son de acuerdo con nuestra voluntad, y hay ocasiones en que efectivamente nos hace esperar y nos hace esperar por nuestro bien. Yo creo que todo el mundo recordará ese episodio que Pablo comparte con los corintios cuando les dice que tiene un aguijón en la carne, un aguijón de Satanás,
que lo abofetea continuamente y que había pedido varias veces a Dios que le librara de ese aguijón en la carne y que Dios le había contestado que le bastaba su misericordia, que fuera paciente y desde luego el aguijón seguía en la carne de Pablo. Y esto demuestra que en última instancia hasta un personaje de la altura y de la dimensión espirituales de Pablo, sin embargo, la respuesta que tuvo es: te tienes que esperar, Pablo, esto está por tu bien y tienes realmente que sentirte más que cubierto, más que satisfecho, más que repleto con la misericordia que yo te muestro a diario, aunque no discurra y no vaya en la dirección que a ti te gustaría. Muchas veces Dios ha respondido, muchas veces, siempre responde realmente a su tiempo y su tiempo no siempre coincide con el nuestro. Así es, amén. Vamos a la última pregunta de esta sección de hoy, del vídeo 1, y es: si Dios nos dijo contradice la Escritura, ¿puede venir de Dios o ya está descartado? A mí me parece evidente que algo que contradice la Escritura no puede venir de Dios. Esto es obvio. Es decir, Dios no va a impulsar a una persona a cometer adulterio. Dios no va a impulsar a una persona para que robe. Dios no va a impulsar a una persona a matar. Por supuesto, claro que en muchísimas ocasiones la carne, el deseo de pecado, hace que uno trastorne la realidad para que encaje en sus deseos. Lamentablemente, a lo largo de la historia ha sido infinidad de veces contemplado el tristísimo espectáculo de gente que pensaba que mataba en el nombre de Dios, en las más diversas religiones, pero efectivamente intentaba que Dios legitimara la forma en que quitaba la vida a sus semejantes. En muchísimas ocasiones, claro que ha habido relaciones de infidelidad en las cuales se pretendía buscar la dirección de Dios. Estas cosas se han repetido y se siguen repitiendo hoy en día, pero podemos dar por seguro que Dios nunca nos va a impulsar a cometer un pecado, que Dios jamás va a legitimar el pecado y que Dios no va a bendecir el hecho de que nos apartemos de las enseñanzas tan claras que hay en su palabra. Nos vemos el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.